ir a un verso que está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Leemos la raíz de la Biblia textual que dice: porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro para con él. Vamos a pasar a la segunda lámina, y aquí esta es la versión de Message, que dice: el Señor está buscando con los ojos bien abiertos en la tierra para darle su fuerza a aquellos cuyo corazón es totalmente suyo. El contexto de esta lectura o de este verso es el siguiente: el rey Asa, en ese momento rey de Israel, había restaurado la adoración en Israel, y Dios lo había ayudado contra el ejército etíope. Eran miles y miles y miles. Sin embargo, Asa confió en Dios y ellos pudieron vencer al ejército etíope. Pero en una segunda oportunidad, Asa hace una relación con el rey de Siria y se olvida de Dios, y por supuesto pierden la batalla. Viene un profeta invidente y le dice, este verso se lo da Dios a través de este profeta: el Señor, Asa, ven acá, ¿qué has hecho? El Señor está buscando con los ojos bien abiertos por toda la tierra para darle su fuerza a aquellos cuyo corazón es totalmente suyo. Quiere decir que hoy, 2025, Dios sigue mirando y sigue estando entre nosotros. Y si estás aquí por primera vez, quiero decirte algo: Dios sigue caminando y camina toda la tierra buscando, mirando. Pero ¿qué busca Dios? No busca mi forma de hablar, no busca mi actividad, no busca mi elocuencia, no busca cuántos seguidores tengo en las redes sociales, no busca mi vestir, no busca nada de estas cosas. ¿Qué busca Dios? Un corazón íntegro y un corazón que confíe totalmente en Él. Y ese es el concepto de donde sale esto de corazón valiente. Y es algo que debemos tener claro, porque muchas veces creemos que Dios está buscando mi actividad, que Dios está buscando lo que yo hago para promover mi vida. Y no es así. Dios busca corazones. Y aquí vemos en la versión Biblia textual que dice que Él está buscando corazones que son íntegros para con Él. Y en la de Message dice corazones que sean de Él, que pertenezcan a Él, que confíen en Él. Entonces, pasamos a la siguiente. Un concepto que debemos tener claro y que debemos buscar todos los días. La integridad es la columna vertebral de un corazón valiente. No puede existir un corazón valiente sin integridad. Los intentos de valentía de un corazón, pero tú me dirás, es que yo conozco gente muy valiente. Sí, pero falla la integridad. Y cuando falla la integridad, el corazón se desmorona. Entonces, Dios está buscando corazones valientes, pero que en primer lugar seamos íntegros. Porque la valentía sin integridad se va diluyendo en el tiempo y fracasa. Y la historia está llena y llena y llena de estas historias. Y les quiero decir algo: el Nuevo Testamento tiene una historia que a mí me gusta mucho. Creo que es una historia, un pasaje básico de la historia de la salvación que nos habla de esto. Fíjense, Nazaret, tenemos que tener claro esto: Nazaret era un pueblo grande de Israel que está ubicado en Galilea. Por eso es que es importante yo conocer la geografía de Israel. Y Galilea era la región como que olvidada de la historia de Israel, donde estaban los de segunda categoría. Y
en la parte sur, donde estaba Jerusalén y toda esta zona, bueno, ahí están los judíos puros, los que no se habían mezclado, a los cuales Dios le hablaba directamente al corazón. Y en Nazaret había una joven que se llamaba María, una adolescente joven que se llamaba María, y estaba en silencio a través del tiempo. Pasaban los años y ella estaba allí en silencio. Y de repente, porque cuando Dios trae los de repente, vienen de repente, no es que de repente va a hacer algo, es que de repente irrumpe en la historia y manda al ángel Gabriel a que hable con ella y le va a decir, comienza a hablarles de una serie de declaraciones proféticas. Le habla de David, le habla de Jacob, que ella va a ser, va a engendrar al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, y va a heredar el trono de David. Le habla de una manera muy judía. Y obviamente la primera reacción de esta joven es miedo, es, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Creo que es normal. Y el ángel le dice, no temas, no te turbes, quédate tranquila, no te turbes, sé que lo que estás escuchando es demasiado para ti. Y comienza a hablarle de otra manera, comienza a hablarle entonces un poco más terrenal, y le dice, mira, tu prima Elizabeth, esa que está viejita, también está embarazada, y dentro de 6 meses va a tener un hijo. Y entonces como que María cae en cuenta, porque ya no le está hablando en la parte profética, sino que le está hablando más en la parte humana. María cae en cuenta, y aquí viene la respuesta importante. Le dice, ¿y cómo es eso si yo no conozco varón? Integridad. Dios estaba provocando una respuesta de integridad en el corazón de María. Y esa era su carta de presentación. Yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Estoy comprometida con un hombre que es mayor que yo, que se llama José. Pero yo no he tenido relaciones con él. Yo me he guardado, me estoy guardando para ese momento. Y esa es la carta de presentación de María. Integridad. Y después viene, el ángel le sigue hablando y le sigue hablando y le sigue hablando. Y aquí viene la segunda respuesta, la valentía. Primero la respuesta integral, después la valentía. Y le dice, para mí la respuesta más importante, junto con el qué quieres que haga de Pablo en toda la palabra. Le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Valentía. Primero integridad, respuesta ahora de valentía. Y los teólogos dicen que esta respuesta de María quiere decir que paulatinamente en nosotros vaya perdiendo lugar todo lo que no es de Dios. Que mi vida se vaya vaciando de todo lo que no es de lo alto, de todo lo que no viene de Dios. Ese es el significado de esta respuesta. Y esto habla de procesos. Porque no nos vaciamos de todo lo que tenemos de un día para otro. Es un proceso. Pero esta respuesta tiene que estar en mi vida. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, ¿por qué yo necesito un corazón valiente? Vaya, ¿por qué lo necesito? Año 2025, con todo lo que estamos viviendo. Uno ve desde allá, desde Groenlandia hasta aquí abajo, y el mundo está convulsionado y está en decadencia. Entonces, ¿por qué necesito un corazón valiente? En primer lugar, por identidad e identidad paternal. Yo necesito tener claro el sistema paternal de Dios en mi vida. Y ese sistema paternal de Dios en mi vida tiene que ver con el sistema biológico de mi padre. Entonces, cuando yo tengo estas dos cosas claras y tengo esto
bien identificado en mi vida, es un paso hacia el éxito, es un paso hacia la trascendencia. Cuando esto no está en mi vida, mi trascendencia se estanca. Entonces, primero, identidad. Segundo, propósito. Yo debo vivir con un propósito, con un objetivo. Jóvenes, yo debo levantarme en la mañana con un propósito. Debo despertarme, debo acostarme y debo levantarme con un propósito. Yo no me puedo levantar sin propósito. Y para yo tener un propósito tengo que estar enfocado. Porque el sistema quiere que nosotros nos desenfoquemos, nos distraigamos. Y díganme los que somos distraídos, más todavía. Entonces, identidad. En segundo lugar, propósito. Y en tercer lugar, para lo cual fuimos creados, adoración integral. Y la adoración integral tiene dos componentes. Uno, la adoración de trono. Entonces yo adoro al que está en el trono. Mi vida adora al que me salvó, a Jesús. Es el centro de mi vida. Ese es los adoradores de trono. El espíritu, y en verdad resume eso. Yo adoro al que está en el trono. Primer punto. Segundo punto, todo es adoración. Adoración 24/7. Quiere decir que todo lo que yo hago en mi vida, desde que me levanto hasta que voy al baño, hasta que me acuesto, hasta lo que digo, hasta lo que hago, mis gestos, mi manera de mirar, mi manera de escuchar, mi manera de interpretar, mi manera de escribir, todo es adoración. Adoración integral, 24 horas. Lo que escuchamos acá es la expresión musical de la adoración, que es importante. Pero adoración integral es 24/7. ¿Y saben dónde es el campo donde la adoración integral cobra más peso y donde yo debo practicarlo con más fuerza? Mi casa. Mi casa. Ahí es donde yo tengo que ser un adorador integral, en primer lugar. Luego viene mi trabajo, la iglesia, mi área de influencia. Porque cuando yo practico la adoración integral en mi casa, Dios hace así. Vamos. No funciona al revés. No adoro integralmente acá en la iglesia para después hacerlo en mi casa. No, es al revés. Primero en mi casa y después en la iglesia. Hogares sanos, iglesia sana. Iglesia de los hechos. CCCA Santiago, hogares sanos, iglesia sana. No funciona al revés. Nunca va a funcionar al revés. Y bueno, en la serie Recibirán Poder y la semana pasada, donde el pastor Armando predicaba, fue el preámbulo de esto. Y aquí tienen un mapa, y de este mapa es importante para la iglesia, es importante que yo pueda aprender de este mapa, que es una enseñanza fundamental que solidifica el fundamento de la iglesia a nivel global. En este mapa, ahí vemos que es el segundo viaje misionero de Pablo, 49 a 52 años después de Cristo. Y si nosotros vamos a Hechos 15, en Hechos 15 ocurre algo muy importante, que es el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén hay los apóstoles con la gente más cercana, con los discípulos más cercanos, se tenían que poner de acuerdo. Mira, ¿a dónde vamos? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿Esto es para los judíos o esto es para los gentiles? Ya había ocurrido lo de Pedro con Cornelio, ya Pablo andaba por ahí predicando, ya había hecho su primer viaje misionero, etc. Y ahí, por primera vez, la iglesia que estaban haciendo se pone de acuerdo, llegan a un acuerdo. Bueno, nosotros los que estuvimos con Jesús vamos a los judíos, Pablo y Bernabé van a los gentiles, ¿ok? Y de ahí van a Antioquía.
desde Antioquía. En Antioquía, Pablo y Bernabé tenían su centro de operaciones, estaban predicando, estaban enseñando, estaban haciendo milagros. Dios estaba haciendo milagros a través de ellos. Y desde Antioquía comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, ¿qué pasa en ese segundo viaje misionero? Antes de comenzar Pablo el segundo viaje misionero, que tuvo un desacuerdo con Bernabé por Marcos. Marcos se había portado un poco mal y Pablo le dice a Bernabé, vamos a recorrer de nuevo las iglesias que se fundaron a través de toda Asia Menor y parte de Grecia. Pablo era un insistente y Bernabé le dice, sí, pero vamos a llevarnos a Marcos. Pablo le dice, no, por esto. Entonces se molestaron, hubo un desacuerdo entre ellos y se separan. Entonces Bernabé se va con Marcos a Chipre. Bernabé era de Chipre y Pablo, estratégicamente, Dios le da una estrategia espectacular, porque Pablo le dice a Silas que lo acompañe. Silas era judío, era profeta, pero también era romano. Entonces Pablo sabía que todo este recorrido que ustedes están viendo en flechas rojas allí, tenía que hacerlo con alguien que tuviese protegido, y Silas estaba. Comienza el recorrido, llegan a Derbe, a Listra, como ven ahí en el mapa, y en Listra aparece Timoteo. Timoteo era judío, pero su mamá era griega. Entonces, ¿qué hace Pablo? La estrategia de Dios: lo vamos a circuncidar para que los judíos no se metan con él, ni se metan conmigo. Y sigue el viaje, Troas, cruza hacia Neópolis, llega a Grecia, Tesalónica, Filipos. Aquí estudiamos en la serie anterior qué pasó en Filipos, y pasa a Berea, y de allí termina el segundo viaje misionero en Corinto. En Corinto. Ahí vemos en más pequeño, o más grande, mejor dicho, ampliando el mapa de Corinto. Corinto era parte de Grecia, o es parte de Grecia, y es un istmo. Como pueden ver ahí, es un istmo que une Grecia con el Peloponeso, que es una parte de Grecia también. En este momento, cuando Pablo llega a Corinto, que ahí finaliza su segundo viaje misionero, Corinto era una ciudad o una zona comercialmente muy activa, porque es un istmo. Es como que estuviésemos viendo en este momento a Panamá, que es un istmo, ¿ves? Más o menos en ese estilo. Pero había problemas en Corinto. Corinto, aparte de este comercio, Corinto rendía idolatría a dos deidades. Una se llamaba Poseidón, que era el rey de los pescadores, el rey del mar, y la otra se llamaba Afrodita, la diosa del amor. En Corinto, el santuario de la diosa Afrodita tenía a su disposición aproximadamente 1000 mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa. Eso quedaba en una colina, ellas estaban ahí adorando a Afrodita, bajaban al centro de la ciudad y se ofrecían como prostituta, y el que tenía contacto con ellas pues estaba obviamente adorando a Afrodita. Era algo manipulado. Había en Corinto otro grave problema, porque no solamente era esta deidad, sino que la cultura que se manejaba en Corinto era de inmoralidad sexual. Y más aún, había algo que estaba ocurriendo en Corinto, que estaba ocurriendo en las familias, y era el incesto. Había relaciones sexuales entre padres e hijas, hijas y padres, hermanos. En pocas palabras, Corinto era una tierra donde la inmoralidad sexual era lo que predominaba. Jóvenes, atención. Ahí llega Pablo y ahí lo manda el Señor a fundar la iglesia de Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, llegó muy golpeado, porque debemos tener claro algo, que no por todos los sitios donde pasó Pablo había un fruto de evangelismo, había un fruto evidente. Pablo fue muy adversado, Pablo fue muy castigado, y hubo sitios en los cuales no hubo fruto de evangelismo, en los cuales no pasó nada. Y Pablo llega a Corinto sin nada, llega sin nada, llega sin dinero, llega sin nada.
ya viene de Filipo. Timoteo y Silas se quedan en Macedonia. Él en Corinto conoce a una pareja, Aquila y Priscila, que venían desde Roma, porque en Roma se había dado un edicto que todos los judíos tenían que salir de Roma y dispersarse. Bueno, Aquila y Priscila llegan a Corinto y se encuentran con Pablo. Y Pablo era un obsesionado en hacer conexiones. No tenía nada. Comienza a hacer conexiones con ellos y les dice, ¿ustedes qué hacen? Y Priscila y Aquila le dicen, nosotros fabricamos tiendas. Ah, yo también. Bueno, vamos a asociarnos. Y así comienza Pablo a vivir en Corinto, haciendo tiendas y conectando corazones. Después llega Timoteo y llega Silas con ofrenda, y ahí Pablo se dedica exclusivamente a la predicación. Bueno, toda esta vuelta, toda esta introducción para obtener hoy 3 herramientas fundamentales que yo debo tener para formar en mí un corazón valiente. De esta estadía de Pablo en Corinto. Y la primera estrategia, ya hablamos del contexto de Corinto. Vamos a poder entender un poco mejor por qué Dios le está hablando a Pablo que enseñe estas cosas. Y en 1 Corintios capítulo 6 hay una enseñanza muy dura, muy importante en relación a esto de la inmoralidad. Y quiero tomar este versículo en la textual que dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario? Vamos a repetir, santuario. Fuerte, santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Santuario. Vamos a la versión de Message que dice, me encanta esta Biblia, ¿no te diste cuenta de que tu cuerpo es un lugar sagrado, el lugar del Espíritu Santo? ¿No ves que no puedes vivir como te plazca, desperdiciando lo que Dios pagó tan caro? ¿Y qué fue lo que Dios pagó tan caro? La muerte de Cristo en la cruz, de su único Hijo, por el cual estamos aquí reunidos y al cual adoramos, Señor, y tú eres lo más importante. Se pagó un precio de sangre. Entonces, cuando mi vida yo la puedo vivir de manera de estar convencido de que yo soy un santuario del Espíritu Santo, mi vida comienza a cambiar, pero también comienzo a sufrir pruebas y a ver de qué manera el santuario puede ser dañado o se puede ensuciar mi santuario. ¿Cómo está mi santuario? ¿Cómo está, Señor, mi santuario? Fíjense, antes de dar una pelea o antes de vencer una prueba o antes de establecer una misión, un corazón valiente mantiene limpio el templo y no desperdicia la identidad que Jesús pagó por ser yo un santuario. Miren, este concepto no lo tenía ni Moisés, ni David, ni Josué, ni ninguno de estos héroes de la fe que ya hemos visto acá. Lo tenemos nosotros. El concepto de templo. Todo es templo. Yo soy un templo. Entonces, jóvenes, cada vez que yo no tengo claro este concepto en mi vida, estoy desperdiciando lo que Jesús hizo por mí. Es como que yo tomo la cruz y la echo a la basura. Es como que yo tomo la sangre de Cristo y digo, no, esto no. Y estoy ensuciando el templo. Ahora, tengo que decirle algo, que el templo es tridimensional.
Quitémonos el concepto de la cabeza de que el templo es solo espiritual. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Mi templo es mi cuerpo, o el templo sagrado es mi cuerpo, es mi alma y es mi espíritu. Entonces, si mi templo es tridimensional, yo tengo que cuidarlo tridimensionalmente. Porque tenemos a veces la tendencia, espiritual es totalmente. Pero ¿dónde está el alma? ¿Y dónde está el cuerpo? Y hacemos lo que hacían los creyentes de Corinto. Formaron la iglesia, eran fieles, eran fervorosos, pero no cuidaban el templo. Entonces, si Dios está, como yo sé que está hablando y como yo sé que el Espíritu Santo está diciendo, si el Espíritu Santo está diciendo, cambia tu manera de comer, haz ejercicio, cuídate, duerme. Esa es una manera de adorar a Dios. Eso no es solo para los fitness, eso es una forma de adoración. El alma y el espíritu. Entonces, cuidado con nuestras conexiones, cuidado con lo que vemos, cuidado a lo que le estamos dando importancia, jóvenes, porque allí donde tú te enfocas, allí te expandes. Allí donde te enfocas, te expandes. Suena muy bonito todo esto, qué bonito. Pero ¿cómo hago yo para tener ese cuidado y para poder entender que mi cuerpo es un templo? No está fácil, ¿eh? No está fácil. Sin embargo, esto que vamos a leer para mí es el gran milagro de la humanidad. Pablo está hablando les está hablando a la iglesia de Corinto y les está hablando de la sabiduría de Dios, les está hablando del poder de Dios, y él se está dando cuenta de que no lo están entendiendo. Pero si nosotros leemos este capítulo completo desde el comienzo, nos vamos a dar cuenta de que aquí Pablo está hablando cosas muy profundas. Yo lo he leído varias veces y digo, wow, si yo estoy ahí, algo así, bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Pero Pablo al final se da cuenta de eso, y Pablo tiene esta revelación de Dios que para mí es el gran regalo, lo que los profetas anhelaron, lo que por 400 años el pueblo de Israel sufrió. Ahora va a ocurrir en nosotros una implantación. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros, yo, con convicción, yo tengo la mente de Cristo. Y vamos a la versión de Message, que dice, ¿hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sepa lo que Él hace? Ha sido respondida, Cristo lo sabe, y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo en mí. Entonces hay una implantación. La implantación es el Espíritu Santo en mi corazón, en mi mente y en mi sistema gastrointestinal, que es el tercer cerebro. Tengo la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo? También muy bonito. Pero ¿cómo hago yo? ¿Qué representa eso? Bueno, representa poder entender el reino, poder entender las cosas espirituales. La semana pasada el pastor hablaba de lo que Pablo vio en el tercer cielo. Palabras inefables, situaciones, eventos inefables. ¿Cómo entender eso? Con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo se fortifica en mi vida? ¿Cómo se solidifica en mi vida? ¿O cómo crece en mí la mente de Cristo? Porque es una implantación. Es una implantación.
porque genéticamente yo no tengo la mente de Cristo. Humanamente hablando, no tengo la mente de Cristo, pero a través de la fe en Cristo, la mente de Cristo se implanta en mí, el Espíritu Santo se implanta en mí. Por eso es que el concepto de templo es lo primero que vimos. Soy un templo, la implantación viene al templo y el templo tiene que estar preparado para eso. Entonces, ¿cómo crece en mí la mente de Cristo? De dos maneras. De dos maneras. El concepto de solitud, del cual ha hablado el pastor en otras oportunidades. A más solitud, mayor fortaleza de la mente de Cristo en mí. Uno, yo tengo que procurar la solitud. Un cristiano sin solitud es un cristiano vacío. Un cristiano que no busca la solitud es un cristiano que cualquier viento lo va a mover, que cualquier doctrina lo va a hacer cambiar, porque el corazón termina siendo engañoso. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja Dios tanto con el corazón del hombre? Porque precisamente el corazón es inestable en muchos aspectos. Es un órgano hermoso, pero es inestable en muchos aspectos. De ahí quiere implantar. Yo implanto ahí la mente de Cristo. A mayor solitud se fortalece la mente de Cristo en mí, jóvenes. Y segundo, a mayor relación con la palabra, mayor crecimiento de la mente de Cristo en mí. No puede crecer nada dentro de mí si yo no tengo relación con la palabra. No, y no, y no, y no. Y les voy a decir algo, cuando yo me relaciono con la palabra, la palabra se defiende sola. Es proclamada, es predicada. Pero cuando yo tengo correlación con la palabra me comienza a defender a mí. Y entonces los que vinieron contra ti, los que te deben algo, los que algún día te ofendieron y los que algún día te humillaron, son atraídos a ti. Porque no es necesario que estemos diciendo nada. Simplemente la palabra se defiende sola y ahora a través de la mente de Cristo me defiende a mí. Y eleva nuestro sistema de pensamiento. Es difícil elevar nuestro sistema de pensamiento. No es fácil, sobre todo cuando tenemos pruebas, cuando somos probados. Y les voy a decir algo. Yo no hubiese aceptado venirles a hablar a ustedes hoy acá de esto que me dio el Señor para hablarles, si yo no hubiese experimentado eso primero. No, lo siento. Yo estoy cansado de clases teóricas. Realmente. Y yo sé que cuando el pastor Armando se coloca aquí y nos da una palabra, muchas de esas palabras que él está diciendo ya lo han trillado a él. Ya lo han formado. Esa es la autoridad que Dios nos puede dar en algún momento para decirles algo. Y les digo algo, fíjense. En el año 2020, agosto del 2020, 7,000 casos de COVID al día había en Santiago. Yo estaba trabajando en un hospital que todavía trabajo allí. Y ahí, por turnos, se nos moría un montón de gente con el COVID. Bueno, toda esta tormenta que vivimos, de la cual jamás nos vamos a olvidar, que nos marcó la vida, un antes y un después. Y el Señor me dio, mejor dicho, el Señor le dio a mi hijo Carlos una palabra a través de un workshop que él estaba haciendo de adoración con una iglesia, la iglesia de Betel era. Y estaba mucha gente conectada y él tenía su identificación, bueno, Carlos, pero la persona que está hablando no sabe, no lo conoce. Y le dijo: Carlos, va a pasar esto, esto y esto, pero no es de muerte. Y bueno, él como niño adolescente pues recibió eso, estaba mi esposa también. Y
Y Dios me dio a mí una palabra cada vez que iba al turno, y la palabra está en el Salmo 91 que decía, ninguna plaga tocará tu morada. Y yo iba seguro con esa palabra, ninguna plaga tocará mi morada, ninguna plaga tocará mi morada. Pasó mayo que comencé, pasó junio, pasó julio, llegó agosto y yo dije, Señor, gracias porque hasta ahora ninguna plaga tocó mi morada. Muchos colegas murieron, están falleciendo, hasta que me tocó a mí. Hasta que me tocó. Y me fui a la casa de licencia y al quinto día, con todo lo que se estaba tomando uno, que no se sabía si servía o no servía, pero bueno, era lo que había, no había vacuna, no había nada, y yo me comencé a sentir mal. Yo dije, no, esto no está bien. Y le dije a Carla, mi esposa, mira, yo me siento mal, me tengo que ir a la clínica, porque ya estaba metido en medio de la tormenta y ya había visto cómo se complicaban las cosas, y la mente de un médico es una mente terrible. Lo peor, nos cuesta mucho a los médicos salirnos de allí. Bueno, en fin, me fui a la clínica, me hospitalizan, neumonía COVID, y estoy a las 2 de la mañana viendo el techo de una camilla, el del frente muriendo, el del lado muriendo, este muriendo. Y yo le digo, oye, pero tú no me diste la palabra de que ninguna plaga tocaría mi morada. Y estoy acá, me despedí de mi familia, no sé si los vuelvo a ver, me siento mal. Y entonces la palabra está, es que no te vas a morir. Y ahora, ¿qué hago? Eleva el pensamiento. Quítate tu pensamiento de médico y pon mi pensamiento, porque tú tienes la mente de Cristo. Y comencé a elevar mi pensamiento por encima de ese pensamiento humano de que quiere saberlo todo y que le está buscando explicación a todo y está viendo cómo a tu lado y al frente la gente se está muriendo. Pero no, el pensamiento que yo te estoy dando es un pensamiento de vida para que te eleves sobre ese pensamiento. Y así lo hice. Así funciona la mente de Cristo. Y les voy a decir algo. Aquí hay muchos testimonios. Aquí hay muchos testimonios de gente que ha tenido enfermedades mortales. Y la mente de Cristo, el usar la mente de Cristo, porque a veces la tenemos, y sí la tenemos a través de la fe, pero no la usamos. Y si tú estás aquí por primera vez, te invito a que te enamores de la mente de Cristo. Y aquí hay testimonios importantes de fe, de cómo la mente de Cristo las elevó, y sobre todo son mujeres. Las elevó sobre la tormenta del pensamiento, porque el pensamiento se convierte en una tormenta. Terminamos con este verso. Yo creo que lo más hermoso que se ha escrito sobre el amor en todos los tiempos se lo dio Dios a Pablo para que lo escribiera desde Éfeso a la iglesia de Corinto. Fíjense, el sitio donde estaba la inmoralidad sexual, el comercio desmedido, las deidades, y Dios habla del amor a través de Pablo para ese sitio. Y podemos leer la carta, la primera de Corintios 13, qué belleza. Pero quise traer este verso, porque este verso es un verso fundamental para un corazón valiente. Y dice, el amor nunca se rinde. El amor se preocupa más por los demás que por sí mismo. El amor no quiere lo que no tiene. El amor no se pavonea. Pavonea es hacer alarde, viene del pavo, cuando el pavo real. Sí, no es arrogante. Ese es el sello del corazón valiente.